Braja, Boker Tov para todos, Braja Beatzlajá, Bezrat Hashem Nasiv Natzliach, Diamatz, con la ayuda de Boré Olam. Y vamos a decir el shiur de Torah para que Bezrat Hashem haya Atzlajá para todo Klal Israel, Shalom para todo Am Israel. Presten atención a lo que les voy a contar ahora sobre lo que dicen Yonatan ben Uziel, el Targum Yonatan, mejor dicho, y el Zohar HaKadosh, algo increíblemente interesante que encontré en un libro llamado Heemanti Va'adabera. Y yo no sé si ustedes se lo habrán preguntado alguna vez sobre el pasuk que trae y dice Vayesov Yosef merkavato vayal likrat Israel aviv Goshna. Yosef, ¿qué hizo? Yosef prepara su carruaje, él personalmente, para ir sube al encuentro de su papá para acoger y encontrarse con él, porque le dijo que bajara a Egipto una vez que él se revela a sus hermanos, porque él iba a abastecerlos a ellos, lo iba a mantener, sostener. Eso también tocaremos ahora, si se nos da tiempo, ese tema sobre quién sostiene a quién en la vida. Todo. Ahora, ¿ustedes se acuerdan de los sueños de Yosef? Seguro que sí. Él tuvo dos sueños y los hermanos se enojaron con él por los sueños. Y en uno de ellos, en el segundo sueño, que él dijo que, se lo dijo también a su papá, acuérdense bien, que visionó en el sueño el sol, la luna y las estrellas que se iban a posternar ante él. Y su papá Jacob, ¿se acuerdan que le dijo, acaso, acaso va a venir tu madre y yo a posternarnos a ti? Si tu madre está muerta. Pero, Vaigarbo Aviv, Veaviv Shamar et Adabar, perdón. Veaviv Shamar et Adabar, viene la Torah y nos dice, su padre guardó ese tema. ¿Qué quiere decir que lo guardó? Él sabía que ese sueño de Yosef tenía un significado importante y que Behemet, ellos llegaría el momento en que se tendrían que posternar los hermanos y los papás y todo. ¿Por qué? Porque llegaría a ser alguien grande y Yosef. Así que Jacob vino, no desechó la idea del sueño de Yosef. Ya fue mejor. En la parashá, literalmente está escrito sobre los hermanos de Yosef, en la parashá de Miketz. Muy bien. Ahí está escrito que los hermanos se posternaron ante él. Ahí sí está escrito que los hermanos se posternaron ante él. Vaishtahu, ahí está, bueno, la Torah, se posternaron. Hay un pasuk mefurash literal que lo trae. Estoy buscándolo aquí, ¿dónde lo tengo yo? Lo tenía por aquí. Oh. Va, aquí está, lo tengo aquí. El pasuk está en el Pere 42, pasuk número 10. Yosef wa Shalit, y Yosef él es el gobernador, el que gobierna, el que maneja a la Aretz toda. Huwa Mashvil de Haaretz, él es el que estaba abasteciendo a todo en la tierra de Egipto. Vayabou a Yosef vaishtahulo. Y vinieron los hermanos de Yosef y se posternaron ante él al Paim Arza. Viene la Torah y nos dice que parte del sueño se cumplió, que ellos se iban a posternar ante Yosef, que es lo que él vio, y se cumplió. Pero la pregunta que nos viene ahora, ¿dónde vemos nosotros en la Torah que Jacob vino se posterna ante Yosef? Alguien quiso decir, ayer di este shiur en mi Bet Knesset, después de Arbit, y alguien vino a decir lo que la parashá de Vayhi de esta semana comenta allí. Vaishtahu Israel al Rosh Hamitah. Ahí está la palabra Vaishtahu, de Ishtahavaya. Pero ahí nos está refiriendo a que Jacob se posternó ante Yosef. Una vez que terminó de hablar con Yosef, ahí es que él de alguna manera como que se relajó, se echó sobre el cabezal de la cama, pero no sobre Yosef. Él no se hizo, ahí ya había terminado de hablar con él. No cuando viene su hijo es que se posterna. Ahí no está escrito eso. Entonces, ¿dónde está la otra parte que tenía que cumplirse del sueño?
Traen Jajamim, así lo trae el Targum Yonatán, que cuando Jacob vino baja, escuchen bien esto, es importantísimo aprender esto precioso. Cuando Jacob vino baja para encontrarse con su hijo Yosef, con su familia, claro está que en aquellos tiempos no habían teléfonos móviles para que su hijo le dijera, papá, yo voy a tu encuentro. Y Jacob no pensó en ningún momento que su hijo, que era el que estaba con todos los problemas de Egipto, manejando Egipto, no pensaba por un instante que su hijo iba a ser quien iba a recibirlo a mitad del camino, que iba a ir con un séquito, con carrozas para recibir a su papá. Por tanto, cuando Jacob está acercándose y Yosef va a su encuentro, Jacob no cree, no sabe, ni él ni ninguno de los suyos sabe que ese que viene de ahí, por allí es Yosef. Por tanto, cuando Jacob ve a alguien con un séquito, pensó que su hijo le mandó a alguien de mucho honor recibirlo. ¿Qué hizo Jacob cuando estaba acercándose a ver a ese supuesto rey o supuesto virrey o supuesto alguien de mucho nivel, que no era su hijo? Y por tanto, él que hizo, como es lógico, incluso Jacob vino, tenía ese derejeres también, sabía que tenía que posternarse ante una persona de honor, de cabot, se posternó ante él, sin saber que ese era Yosef, hasta que le dijeron, no, papá, o él se presentó, papá, que soy Yosef, tu hijo. Pero ahí fue donde él se posterna ante su hijo, y ahí es donde se cumple la parte del sueño que corresponde a que veía que su padre, el sol, que representaba a su padre, se posternaba también ante él, y la madre que era la sirvienta de su mamá Rachel, que hizo de madre de él, también se posternó ante él porque venía con Jacob. Ahí fue donde se cumplió. Y no es de extrañar, por tanto, que el pasú, cuando ve que los dos se abrazan, está escrito que solamente lloró Yosef, no Jacob. Precisamente por esto, dice el Targum Yonatán, que Yosef se dio cuenta de que su papá se posternó ante él, que no era cabot para él de posternarse ante su hijo delante de todo el mundo. Por eso Yosef se puso a llorar. La pena que le dio de ver cómo su padre, alguien grande, y no solamente grande, sino que era su padre, se posterna ante él, delante de todo el mundo. Eso le resta cabod a su padre. ¿Verdad que le da mucho cabod a él? Y alguien preguntó una pregunta preciosa, maravillosa. Pero perdón, un momento. Si el sueño tenía que cumplirse, formamos parte del sueño que su padre se posternara ante él. Entonces, ¿por qué tenías que llorar? Al contrario, tenías que sentirte feliz y contento de saber que tu padre, que el sueño está cumpliendo. Pero no está escrito en ninguna parte que la parte esa del sueño se tendría que cumplir delante de todo el mundo. Podía perfectamente haberse posternado delante de su hijo Yosef sin que nadie lo viera, sin tener que todo el mundo percatarse que un padre se posterna ante su hijo. Hay que saber interpretar los sueños, pero bien. Y por tanto, Yosef lloró y no Jacob. Jacob, ¿qué está diciendo? Quería Shema. En ese momento estaba diciendo quería Shema. Preguntan todos los hajamim, ¿no tenía otro tiempo para decir quería Shema? ¿Era ese el único momento? No, llegó la hora. Está bien, la hora no pasa. Tiene tiempo para decir quería Shema. Saluda a su hijo, o bien antes dila. Vamos a poner que justo cuando te topas con tu hijo es que llega la hora de quería Shema. Beseder. Abrázalo, bésalo, habla con él 2 minutos y dice, mira mi rey, voy a decir quería Shema un momentito nada más. Ya está. Asunto solucionado. Nuestro sabio nos dice que Jacob vino, demostró con eso que su prioridad en la vida, él entendió que la prioridad de la persona en este mundo es Akadosh Baruj Hu. Y los momentos de más alegría es donde uno puede llegar a demostrar mucho más su amor por Hashem de forma verdadera y auténtica. ¿Cómo? Y él lo que más deseaba y anhelaba era abrazar a su hijo Yosef, a besar a su hijo Yosef. Eso es lo que más anhelaba y deseaba, aunque luego no lo besó. Ese es otro shiur, aparte que preguntan a Jajamín, ¿por qué no besa? Y a Jacob vino a su hijo Yosef, pero eso no vamos a entrar ahora.
El caso es que él sí, eso era el deseo más grande de Jacob. Dijo Jacob, ¿cómo demuestro yo mi amor infinito a Boreolam? Cuando el deseo más grande mío se lo doy, antepongo a Kadosh Baruj Hu a materializar mi deseo más grande, que es abrazar a mi hijo en ese momento y hablar con él. Esa es la demostración más grande de amor a Kadosh Baruj Hu. Y eso es lo que hizo Jacob Avinu. En este momento, el más cumbre, después de 22 años, el más elevado para mí, el más importante para mí, para Hashem. Y una vez que termine yo de hacer Kriyat Shema, entonces voy a abrazar a mi hijo. Voy a hablar con mi hijo. Eso es amor infinito a Hashem y Torah. ¿Verdad que yo por lo menos no estoy en ese nivel? Tengo que aprender de él. Pero esa es la matará, ese es el propósito. Si no lo hago es que verdaderamente no es que esté Hasbe Shalom, no ame a Hashem, que alguien no crea que no ama a Hashem. Por supuesto que sí, pero no estoy en el nivel de Jacob Abin. Intento aprender de él para ir subiendo de categoría. Y en lo que uno puede, anticipa siempre a Hashem y Nematobu Manaim, eso es lo que habremos ganado. ¿Verdad que no soy Jacob ni Ajolazo? Tengo que reforzar constantemente en Torah, Mitzvot y Musar para poder ir subiendo y subiendo. Pero, siguiendo con lo primero, ¿ok? Cuando pasa lo que pasa con eso, ¿creen que no hay una repercusión negativa por lo que hizo Yosef? Viene Jonathan, el Targum Jonathan y nos dice una repercusión muy negativa. Si nosotros creemos que el hacer las cosas sin querer no tiene una repercusión, nos equivocamos. Vemos que en la halajá, cuando había Betamigdash, había que traer un korban hatat. ¿Bien? Cada cosa que uno incurría o hacía de forma sin querer, beshogei, había que traer un korban. No es que dice, bueno, yo lo hice sin querer, no sabía, al igual que hoy en día, hoy. Y todo el mundo entiende que una persona infringe la ley sin querer, tiene que pagar por ello. Una persona que no paga Hacienda. Y él no sabía que tenía que pagar a Hacienda. Él estaba trabajando, ganando dinero, guardando dinero, pero no hacía declaración de la renta. Pero no porque quería defraudar, ¿verdad? Sino porque no sabía. ¿Esto lo exime de una multa? Cuando Hacienda lo pilla a esa persona, ¿lo exime de una multa? No. Le puedo decir o argumentar, mire ustedes que no lo sabía. Le juro, le prometo. Y Hacienda sabe a ciencia cierta que no lo sabía. ¿Creen que le van a quitar la multa? ¿Creen que no va a pagar intereses? Seguro que sí. Recargos tiene que pagar. Tanto lo que debe plus el recargo. Lo mismo en una persona que hace una averá sin querer. No quiere decir de que no fue negligente. Fue negligente. ¿Por qué? Hubieras aprendido. ¿Acaso no has aprendido a un oficio? ¿No has aprendido matemáticas? ¿No has aprendido? Tendría que haber aprendido la halajá. No hay excusas. Todo. Dicho esto, ¿verdad que es mucho más leve? No es lo mismo que una persona que lo hace aposta, cosa hecha. Todo. Pero aquí, el castigo a Yosef en el nivel de Yosef fue que se le acortó la vida. Cortísimo esto. Sin darle algún minuto. De hecho, es sabido que Yosef fue el primero de los Shvatim, lo que está escrito, el primero de los Shvatim de las tribus que murió. ¿Por qué? ¿Por qué fue el primero? ¿Por qué vivió el que menos? Porque se le acortó a causa de qué? De el hecho de haberse permitido, dejado que su padre se posternara ante él delante de todo el mundo. Así trae el Targum. Pero otra prueba que trae el Zohar HaKadosh, Bishmo Marehai. Ustedes se acuerdan perfectamente de Rachel Imenu, triarca Rachel, murió muy joven, jovencísima, 30 y tantos años. Ella murió en el parto de Binyamin, no tuvo un día, no tuvo zehut de poder criar a su hijo ni un solo día. Muy duro. El Zohar HaKadosh trae la causa por la cual ella murió tan joven. ¿Verdad que Jajamim dicen que Jacob, cuando Labán le pidió, le preguntó por sus trafim, por sus ídolos, le dijo, no vivirá la persona que lo tenga entre nosotros, sin saber que Rachel había robado esos trafim y lo había escogido.
Todos sabemos que Rachel coge los trofim, los ídolos de su papá, para que él no hiciera idolatría. Y lo que hizo fue Leshem Shamayim, escuchen bien, Leshem Shamayim. Y uno dice, uno hace una mitzvah, cosa Leshem Shamayim. Miren, los Leshem Shamayim nuestros, cada uno tiene un Leshem Shamayim particular. Yo hago esto, Lichbod Torah. Yo hago esto, Leshem Shamayim. Pero eso no sirve. Eso, mejor dicho, no es suficiente. La pregunta, ¿está de acuerdo Hashem con eso que yo hago, Leshem Shamayim, que yo le otorgo Leshem Shamayim? ¿Está bien hecho eso? O Behemet Hashem dice, mira, esto es Leshem Shamayim, quítalos de medio, no los quiero. Vemos que los espías hicieron Leshem Shamayim también, ir a espiar la tierra de Israel, y así acabaron todos. Miren, todos sabemos cómo acabaron. No hay Leshem Shamayim o más Torah. Wow, yo estoy estudiando mucha Torah. ¿Qué estás haciendo tú con esa Torah? ¿Qué está generando? ¿Qué estás causando? Shem Tov, ¿estás haciendo Behemet que no haya la Shonara, que no haya Sinat Hinam? ¿O a través de eso tú lo que estás provocando es Sinat Hinam, la Shonara, Leotzi Shem Ra? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? No está permitido servir a Hashem dañando a todo el mundo y decirle Shem Shamayim. Cada uno tiene que saber, si al pie alajá es mekubal o no es mekubal, es recibido, es válido o no es válido. Entonces actuar en consecuencia. Rachel Imenu, ella hizo el Shem Shamayim para que su padre no adorara ídolos. Pero eso conllevó una aflicción de su padre, y era un rasha. No estamos hablando de un tzaddik yesod olam, hablamos de Lavan Aramí. Dice el Zohar HaKadosh, con todo y con eso, el hecho de que Rachel Imenu aflige a su papá le causó la muerte. Hizo de que ella muriera más joven y no tuviera zehut ni un solo día de educar, de ver crecer a su hijo Binyamin. ¿Qué quieren que les diga? Es algo que nos hace mucho reflexionar y no pensar que servir a papá y a mamá es cualquier cosa. Y no creer tampoco que solamente cuando están vivos o cuando ya han fallecido, debemos un kibud, un lechabedam. Hay muchas salahot sobre el kibud abaem. Por tanto, vemos aquí que Behemet sí se cumplió el hecho de que Jacob se posterna, pero de la manera en que ocurrió todo eso, las consecuencias fueron un poquito drásticas, un poquito terribles, un poquito, digamos, no buenas para Yosef en ese caso, y por tanto de él, y también, según el Zohar de Rachel Imenu, debemos de aprender nosotros, ya no solamente cómo lechabed, cómo honrar a papá y a mamá, sino también cómo calibrar, cómo hacer los Leshem Shamayim, ir seguidos de qué, pues qué halajá. Tengo una duda, llamo a mi Rab, ¿puedo hacer esto? Yo creo, lo que tú creas, Hazaku Baruch. ¿Saben cuántas cosas yo creo que está permitida o están prohibidas? Y luego llamo y consulto a mi Rab y me dice lo contrario de lo que yo creía. Muchas. O lo vemos en la halajá en un momento dado y de pronto lo que yo creía que era permitido, la halajá me dice azur. Lo que yo creía que era prohibido, la halajá me dice mutar. Pero estoy consultando con, pero no actuar de una manera individual sin consultar con hajamim, bien, con gente que entiende a la hora de dictaminar la halajá. Miren, cuando Yosef Atzadik se revela ante sus hermanos, le dijo dos palabras, Ani Yosef. Ani Yosef, Aoda Bihai, eso fue después. Pero sus hermanos, cuando él le dijo, yo soy Yosef, no pudieron la anot, Kinimhalubi Parab. Se quedaron aturdidos, se quedaron sin habla. Nada. ¿Por qué? Porque como dijimos en otras ocasiones, en ese momento, en ese instante, se dieron cuenta que durante todos estos años atrás vivieron equivocados. ¿Está bien? Hay un hajam, escuchen bien esta historia. Hay un hajam llamado Rabbi Moshe Leib de Sasov, Zecher Tzadik Libraja.
Él viajaba a recaudar fondos para yeshivot, kolelim, para hospitales. Era una persona que tenía que viajar constantemente y los viajes suyos eran un poco largos. Una vez viajó y se alargó un poco más de lo normal. Cuando volvió, todos los hijos al ver a papá entrar por las puertas se abrazaron a él. Papá, 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 qué alegría, qué alegría. Y conjuntamente le preguntaron, papá, ¿qué nos has traído? ¿Qué nos has traído de ese país tan lejano, de tanto tiempo que has estado ahí? Ellos esperaban regalos Behemet contundentes. Y todos, papá, 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 todos echando encima. No teníamos uno ni dos hijos, vaya, mucho más. Cuando él escucha de sus hijos, papá, ¿qué nos has traído de ese lugar tan lejano y tanto tiempo que has estado fuera? Seguro que nos has traído algo importante. Cuando él escucha eso de sus hijos, de pronto se desmaya y se cae al suelo. Se desmayó y se cayó al suelo. La mujer vino corriendo a reanimarlo, hasta que lo reanima una vez que le echa agua y se levanta. Así, un desmayo a mi tío, de verdad. Quizás yo no lo entienda porque vienen mis hijos o mis nietos a pedirme algo cuando yo llego de viaje y no me desmayo si no le traigo nada. Porque no estoy en el nivel de este jajam. Pero ahora vamos a explicar bien. Es verdad que muchas veces no entendemos cosas que se cuentan, porque yo como no me ocurriría, nunca se me pasaría por la mente que a mí me pudiera ocurrir una cosa así, creo que eso no existe. Estoy equivocado. El hecho de que yo no lo haga no quiere decir que no exista gente que tenga, ahora vamos a explicar por qué, ese nivel como para desmayarse incluso si los hijos van y le preguntan ese tipo de preguntas. ¿Y por qué se desmayó? Le preguntó la esposa. Macará, ¿qué pasó? ¿Por qué te cayó? ¿No has traído? Si has traído algo menos valioso y me mató. Y si no has traído nada, que le compra algo, ya está. ¿Pero por qué tiene que desmayar? ¿Qué te pasó? Escucha la respuesta del papá. Le dijo el papá, el marido a la esposa, no me desmayé porque no les traje nada a mis hijos. En el instante en que mis hijos me hicieron esas preguntas y empezaron a insistir, ¿qué me trajiste? ¿Qué nos trajiste? ¿Qué nos trajiste? Ha sido un lugar muy lejano y esperaban algo importante. En ese momento me acordé de cuando yo tenga que rendir cuenta ante mi papá y me diga mi papá de los Shamayim, hijo mío, ¿qué me trajiste? ¿Qué me trajiste del mundo de abajo, de ese viaje tan largo que hiciste, 120 años? Te di 120 años, hiciste un viaje muy largo y ahora otro viaje larguísimo hasta llegar a mí. ¿Qué me has traído? ¿Qué has traído contigo? ¿Qué regalo traes? Y yo me puse a pensar, no tengo regalos importantes. No aproveché lo suficiente en este mundo para llevarle a mi padre. Cuando yo me presente ante él, se le caerá la cara de vergüenza cuando le diga, papá, no te he traído nada. Que no has traído nada después de tantos años que te di ahí abajo. ¿Qué hiciste entonces? Eso es algo que me. Hay otra historia, y con eso voy a terminar, de otro hajam, no me acuerdo si era Rebiuda se le llamaba, no me acuerdo si era ese su nombre, que iba por el puerto una vez, fue por el puerto y vio grandes barcos. Y eran barcos que salían, atraían mercancía y llevaban mercancía. Vio un barco cargado de piedras, lleno de piedras. Y le dijo al capitán del barco, el jajá, que pasó por allí, le dijo, señor, ¿qué es una pregunta? ¿Ustedes cargan piedra? ¿Acaso el lugar donde ustedes van no hay piedra? ¿Hay algún país que no tenga piedras? ¿Quién no tiene piedras? El capitán le contestó, mi querido rabino, estos barcos son barcos muy grandes, tienen mucho peso. Y cuando están en alta mar, en mares peligrosos, los mares, no te puedes fiar nunca de un mar, porque pueden venir las corrientes, pueden venir los vientos huracanados. Y si no tiene un peso limitado o delimitado, el barco con una fuerte ráfaga de viento, con un viento huracanado, se lo lleva al instante.
Al instante se lo lleva. ¿Por qué? Porque está muy cal, está muy liviano. Necesita tener un peso para poder mantenerse flotando en el agua. Y por tanto, hay barcos en los cuales tenemos que llevarlos para cargar a un lugar, pero no hay carga en el camino de ida y tenemos que ponerlos con piedras o viceversa. Hemos llevado una carga a un lugar y al volver que no tenemos carga tenemos que ponerle piedras para que el barco pese, para que no se lo lleve el viento. Wow. Él dijo en ese momento, lo mismo ocurre con nosotros. Una persona que se carga de piedra, que se carga de Torah y Mitzvot, cualquier viento que venga no se lo lleva por delante. Cualquier viento quiere decir cualquier idea, cualquier influencia negativa, todo lo que ocurre ahí fuera en el mundo, sabemos que hay muchas cosas buenas, pero muchas cosas no tan buenas. Muchas ideas nada buenas, muchas visiones nada buenas. Y si uno tiene esas piedras, está cargado con esas piedras, que es la Torah y las mitzvot, comparativamente hablando, entonces esos vientos, esas ideas, esas influencias que no son acorde a la Torah, no se lo van a llevar consigo. Si una persona no está cargada de piedras, si una persona no está cargada de Torah y mitzvot, el primer viento así medio, la primera idea medio que no le cuadre, consigo para su terreno. Por eso es muy importante lo que es el jinuj, la educación de los hijos, pero ya no solamente de los hijos. Muchas veces decimos, voy a educar a mi hijo, todo lo mejor para mi hijo, el mejor moré, el mejor rab, el mejor profesor, la mejor universidad, la mejor yeshiva. La pregunta no es esa, ¿y tú qué? ¿Y yo qué? ¿Acaso yo no necesito también tener ese peso? ¿No necesito tener esas piedras conmigo? Seguro que sí. Por tanto, no solo preocuparnos por los hijos, que esa es la prioridad absoluta, sino también poner como prioridad absoluta nuestro propio jinuj, nuestra propia educación, para así poder educar a nuestros hijos en el jinuj que nos enseñaron nuestros avot kedoshim, Abraham, Isaac y Jacob, y todos los Shvatim. Que Hashem Yitbaraj los bendiga, que tengan siempre Berajá Batzlajá, que haya Nitzajón para Am Israel, Hatufim vuelvan sanos y vuelvan, y que Bnei Israel en todo lugar que estén, Hashem Yitbaraj, Yishmerem Hayem, amén ve amén. Yom Tov lekulam y Berajá Batzlajá.